Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Algo importante. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Miren lo que dice el salmista. Jehová estableció en los cielos su trono. Él permite que llueva. Él permite que tú y yo pasemos por algún tipo de tormenta, de situaciones difíciles. Pero dice que Él está en su trono. Yo no sé si dice la palabra que su reino domina. Yo no sé si tú crees que el reino de Dios domina. Si Él domina o si Satanás domina. Dice la palabra que Él domina. ¿Alguien duda de esto? Ahora, hay diferentes tipos de tormenta. Usted me dirá, pastor, dígame una tormenta que yo estoy pasando. Bueno, ahí mírame a mí, hermano. Mírame a mí, por favor. Aquí, mírame a mí. Pon la pantalla. Mírame a mí. Eso. Ahí está. ¿Qué tipo de tormenta estamos nosotros pasando? Vamos a ver. Tienes harta, me tienes aburrida, me tienes cansada. Vete de aquí, lárgate, no te quiero ver más. Vete donde no te traten bien, donde te humillen, donde no te laven, donde no te cocinen. Entonces, me quedo. ¡Qué tremendo! ¿Será que tu tormenta está en el hogar? ¿Será que tu tormenta está en el matrimonio? Yo no sé, me gustó este video, ¿verdad? Ahora, de acuerdo al Salmo 103, el Señor estableció su trono en los cielos. Su soberanía, dice, gobierna sobre todos. Ahora, cuando hablamos de tormenta, hay diferentes tipos de tormenta. Hay una tormenta que habla la palabra de Dios, que es literal. Literal. Usted cuando ve la Biblia se entiende de 5 maneras, y una de las maneras es literal. En el Salmo 107, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces dice la palabra, claman a Jehová en su angustia y los libra de sus ¿qué? Aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Estamos hablando literalmente eso. Yo no sé si tú has pasado tormenta en el matrimonio como hemos visto antes. Pero después de una tormenta eléctrica de eso sale el sol. Por eso hay que dejar que a veces, especialmente yo creo que las mujeres son las que más se enojan, a veces hay que dejar que ellas descarguen toda su energía. Es mejor la reconciliación. Cuando uno se reconcilia y cuando sale el sol, hay victoria en el nombre de Jesús. Por eso, aunque tú estés en medio de una tormenta, el sol va a salir. La victoria va a salir. Un ejemplo descrito de una tormenta literal proporciona una visión del papel del Señor en las diversas tormentas que existen en nuestros caminos. Diferentes tipos de tormentas. En medio de esa miseria y la impotencia, los marineros piden la ayuda de Dios en el medio del mar y los saca de su angustia y calma la tempestad. Jesús lo hizo con sus discípulos. Él estaba en la barca y si Jesús es por nosotros, ¿quién en contra? Si está en medio de la tormenta, ¿por qué te afliges? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es mi problema? Ahora, si Jesús se baja de la barca porque tú lo bajaste, entonces ahí viene el problema. Ahora, en la tormenta que estás pasando, ¿estaba Dios en la tormenta? Porque muchas veces nuestras emociones lo bajamos a Dios del barco. Dejamos que nuestras emociones exploten y somos nosotros los que queremos solucionar el problema y no permitimos que Dios lo haga a través del Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando en estas últimas semanas, los viernes, y los que nos llegan los viernes se lo están perdiendo, de la función del Espíritu Santo.
La función del Espíritu Santo es darle lugar a Dios cuando Dios quiere actuar. ¿O tú quieres ser el marinero de tu barco? Si tú quieres ser el marinero de tu barco, como el Titanic, tu barco se va a hundir. Es importante dejar que Dios esté en medio de la tormenta. Según el versículo 25, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso. ¿Quién? Dios. A veces el Señor interrumpe nuestra vida y permite que haya turbulencias. La peor turbulencia que uno puede pasar es en un avión, a 11.000 pies de altura, 12.000. ¿Se da cuenta usted que cuando el avión empieza a entrar en una turbulencia y temblar todo, usted no cree en el piloto? Y lo único que hace es levantar los ojos a Dios y decirle, Señor, estoy en tus manos. Y así como Jesús, en una de las palabras en la cruz, en la última, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así usted como yo nos vemos en picada. Ya nos fuimos para abajo. Bueno, así pasa cuando tú estás atravesando una tormenta sin Dios. Estás en picada. Te estás estrellando en tus propias emociones. En otras ocasiones creamos las condiciones caóticas con nuestras elecciones pecaminosas. Queremos solucionar un problema con nuestro propio pecado. A veces queremos mentir para solucionar un problema. Y nuestro problema también podría ser el resultado de tormentas naturales, basado en nuestro intelecto. ¿Cómo quieres solucionar tú las tormentas? Yo las soluciono porque soy muy inteligente, basado en lo que mi mente me dice. No es así la cosa. No vamos a solucionar nada basado en tu intelecto. Para eso Dios puso su palabra. Para eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que la leíste? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste la Biblia para decirle a tu esposa o tu esposo, a un amigo, a un compañero de trabajo, sabes, tu problema se soluciona, aquí está, mira, lee esto? Quizás hace mucho que no la has leído. Dios está por sobre todas las situaciones, porque dice la palabra que Él es soberano, Él gobierna. Todos conocemos a David. David estaba en medio de una tormenta. Y David estaba en un lugar equivocado en el momento equivocado. Porque ahí está el problema. Nosotros a veces pensamos que viene la tormenta y Dios la manda y Dios, sí, Dios permite muchas cosas, pero a veces somos nosotros la que la provocamos. En la historia de David, dice Samuel 11:2, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. ¿Qué estaba haciendo David allí? ¿Cuántos hombres hoy le dicen a la esposa, vete a trabajar porque tú ganas más dinero y yo me pongo el mandilón, el mandil, y soy el mandilón de la casa, el que paso vacuum, el que lavo los trastes, el que hago y la esposa trabaja? Bueno, ese es el David de la Biblia. El que se queda en la casa, el que es el haragán, el que en vez de ganar dinero, no gana dinero, lo gasta. Y es la esposa la que sale a trabajar. Y David estaba ahí de haragán, en vez de ir a la guerra, en vez de estar al frente de la batalla, estaba solo, en su terrado. Y vio a una mujer que se estaba bañando. Y David dijo, me voy a tapar los ojos. I cannot see anything. I'm blind. Voy a tener que hacerme una surgery. Tengo cataratas. Y eran tan las cataratas de David que las mandó llamar de cerca porque de lejos no la veía bien. La tenía que ver de cerca. Ahora, ¿quién provocó la tormenta? ¿Dios o el hombre? ¿Por qué? Porque no estaba en el momento que tenía que estar. Estaba en el equivocado. Estaba en el lugar equivocado. David estaba en un lugar equivocado, en el momento equivocado, y con una mirada equivocada, pensamientos equivocados. ¿Y qué tenía David? A pesar de ser como el corazón de Dios, cámbiame hermano, mírame, cámbiame. A pesar de tener y de ser, ay no, mi amor, ay Señor, cámbiame de cámara, por favor, ahí vamos, ahí está. David estaba en el lugar equivocado, pero ¿qué era lo que pasaba con David en ese lugar equivocado? ¿Qué había en David? Lo que hay en todo hombre, lujuria,
Ay, pastor, pero yo soy diácono de la iglesia. ¿Y so what? ¿Y qué tiene que eres diácono? Ay, pero yo soy el Papa Francisco que tuvo novia cuando era joven. ¿Y qué tiene que ver si es hombre? ¿Qué había en David conforme al corazón de Dios? Deseos sexuales, lujuria. ¿Está entendiendo usted o no está entendiendo lo que estamos hablando? El resultado de David por estar en un momento que no tenía que estar en un lugar equivocado fue el embarazo de una mujer. Yo no sé cuántos de ustedes, espero que ninguno, tiene hijos allá cruzando la frontera con otra, y cruzando la otra frontera con otra, y cruzando la otra frontera con otra. ¿Cuántas fronteras tú cruzaste dejando hijos desparramados por todos lados? Por estar en lugares equivocados en el tiempo equivocado. Y lo peor que no los quieres reconocer. Hay muchas clínicas llenas de mujeres en Los Ángeles que las visitan por embarazos no deseados. El aborto se permite acá, aunque decimos que no. Y te dicen ahí, embarazos no deseados. A veces el Señor trae tormentas a nuestras vidas, pero para sus propósitos divinos. Y aunque son dolorosos, Dios está motivado por su amor para nosotros. ¿Por qué permite Dios tormentas en nuestra vida? ¿Por qué las permites? ¿Qué cree que por qué está pasando en los huracanes que está pasando en la Florida, en las Bahamas? ¿Por qué crees que está pasando todas esas cosas? No seamos tontos. Porque Dios nos está llamando del cielo. Nos está advirtiendo, yo estoy aquí. Ustedes no me están buscando a mí. Tenemos los ojos puestos en la tierra. Tenemos los ojos puestos en la cuenta del banco. Tenemos los ojos puestos en otras cosas que no son las cosas de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero tenemos puestos los ojos en la tierra. Ahí está el problema. El Señor nos habla en silencio en nuestros corazones, pero si no prestamos atención, Él va a levantar el volumen como vimos en esa tormenta, en ese video. Él va a provocar caos. Qué triste que hay muertos. Pero no es la cantidad de muertos como podría ser, porque la misericordia de Dios todavía existe. Pero si no, sería tremendo. Por amor nos sorprende Dios a protegernos de destruirnos a nosotros mismos o a los demás con nuestra desobediencia. ¿Y por qué Dios permite que ocurran esas tormentas en nuestra vida? Para que usted y yo nos arrepintamos del estilo de vida que llevamos. Yo no toqué una cárcel, mejor dicho, sí toqué una cárcel cuando tenía 12 años de edad. El otro día me estaba acordando con la pastora. Salía de la escuela en 6º grado y paso por una comisaría y estaban los policías ahí afuera de la comisaría. Estoy hablando en Argentina, tenía 12 años de edad. Y paso delante de los policías y le dije, arrésteme, sargento, y póngame cadenas. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. ¿Y saben lo que hicieron los policías teniendo 12 años con el uniforme de escuela? Me metieron en un calabozo. Y yo tenía 12 años. Y ahora dije, ¿y ahora quién me viene a salvar? En aquel tiempo no había iPhone, celulares, no había internet, no había nada. ¿Cómo voy a llamar a mi papá? ¿Cómo voy a llamar a mi mamá? Me tuvieron todo el día hasta que mi hermana se le dio por venir a buscarme a la escuela, 6 cuadras caminando. Y le dijeron, él se fue de acá. Y pasó por ahí, se le dio por pasar por ahí. ¿Y dónde estaba yo? En un calabozo llorando. Ahora, la peor cosa que no puede pasar es caer en una cárcel. ¿Pero por qué Dios permite? Porque Dios te fue avisando con un trueno, con otro trueno, con un relámpago, y tú seguías abusándote de Él. Y cuando llega la tormenta y estás en la cárcel,
te arrodillas y te arrepientes. Too late, en inglés, too late. No, dígalo bien en inglés, diga, tú late. Dígale, tú late, dígale. Dios usó una tormenta literal para traer a Jonás al arrepentimiento. Todos sabemos la historia de Jonás. Y Dios usó una tormenta literal. Jonás era cabeza dura. Dile que está al lado tuyo. Tú te pareces a Jonás, dile. Te pareces a Jonás, primo hermano de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Qué le dijo Dios a Jehová? Ve a Tijuana. Ve a Rosarito, ve a la Patagonia. Te dijo ve, Abraham le dijo ve, sal de tu casa, deja tu parentela, deja tu esposa, deja tu esposo, pero ve. La gran comisión es para ir, para quedarse sentado, no para venir los domingos solo a la iglesia, es para ir, ¿a dónde? Tienes que ir a algún lado. Amén. Tienes que hacer algo. Dios ya lo hizo todo por ti en la cruz, pero ahora tenemos que hacer nosotros algo. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Cómo sabía Dios eso? Dios es omnisciente. En su ciencia Dios sabía eso. Cuando hablamos de discernimiento de espíritu, Dios tenía todos los dones. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Escuche, usted no cruzó la frontera para venir a buscar más dinero y un futuro acá en Estados Unidos. Dios le permitió cruzar la frontera para que usted salve almas. ¿Está entendiendo? No es para que coma bien y engorde. Dios le permite estar acá para que usted salve almas para Cristo. Eso le estaba diciendo Dios a Jonás. Se fue a Tarsis y descendió a Job. Y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Dios, cuando tú no vienes los domingos a la iglesia, estás haciendo como Jonás. Estás pagando un pasaje a cualquiera para irte a otro lado. Es el diablo mentiroso que te llena la mente y no te deja venir. Quiere que pases el tiempo en otras cosas. Eso le pasaba a Jonás. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nieve. ¿Y qué pasó? Y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. Ahí está la cosa. Porque cuando viene el miedo y nos acecha el miedo, recién levantamos los ojos al cielo. Ahí viene el policía y me va a arrestar. Ahí viene el policía y me va a hacer un ticket. Ahí viene el miedo, ¿verdad? Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Yo lo veo a Jonás como algunos hombres de esos haraganes, dormilones, que le dice a la madre, mamá, levántame a las 11 de la mañana, porque si no se me hace tarde para acostarme a las 2 de la tarde y tomar la siesta. Así lo veo yo a Jonás. Esos hombres haraganes, ¿cómo puede ser que la mujer gane más dinero que el hombre hoy en día? ¿Cómo puede ser que una mujer gane más dinero que el esposo hoy en día? ¿Usted es hombre? A ver, póngase de pie y bájese los pantalones. No se bajen los pantalones. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Ni eso tenían.
Ni eso, hasta mala suerte tenía. Es que así hace Dios. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo, para colmo, y temo a Jehová, mentiroso, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, se habían dado cuenta que era mentiroso. ¿Cuántos saben que eres un mentiroso? Mira, si ellos no lo saben, Dios sí lo sabe. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y lo tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que se lo tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dice un pez, no dice ballena, pero dice un pez. Aunque el Señor le dijo a Jonás que fuera a Nínive para gritar contra él por su iniquidad, Jonás abordó un barco para huir de la presencia de Dios. Excusa. Yo creo que es la misma excusa que presenta hoy la iglesia de Jesucristo. La iglesia somos nosotros, no es el edificio. Excusas. Que vivo lejos, que la gasolina está cara, que usted tiene servicio muy temprano y yo los domingos es el único día que duermo. Que mis hijos no quieren venir, que los tengo que levantar a ellos, que no les preparé la ropa y tienen que tomar el desayuno temprano y tardan 2 horas en tomar el desayuno y no puedo llegar temprano a la iglesia. Cuando el domingo es el día del Señor, diga el día del Señor. ¿Qué le está mostrando usted a su familia cuando no viene a la iglesia? ¿Qué le está diciendo usted a sus hijos cuando usted no viene a la iglesia? ¿Qué le está diciendo usted? ¿Qué mentira le está diciendo? Dígale al que está al lado tuyo, ¿cómo te va Jonás? Dígale. Dile al que está al lado tuyo, ¿cómo te va Jonás? ¿Qué estás haciendo aquí hoy? Y nadie puede evitar a Dios ya que está presente en todas partes. ¿Cómo me voy a escapar de la presencia? Adán quería escapar. Adán quería escapar de Dios. Estaba desnudo, se vistió y por hacerle caso a una mujer. Escuche, varón. Más vale hacerle caso a Dios que a una mujer. A ver, todos los varones, miren para el cielo. Para arriba. Pero miren bien para arriba. Háganle caso al de arriba. Mientras Jonás dormía en la bodega de carga del barco, el Señor arrojó un gran viento, dice la Biblia, y todos los marineros llamaron a sus dioses. ¿A qué dios se habrán llamado? Con la esperanza de que uno interviniera. Alguien cualquiera. Y cuando decidieron lanzar culas para ver cuál de ellos era el culpable de la tormenta, claro, la culpa cayó sobre Jonás. ¿Y qué hizo Jonás? Para salvar la nave, Jonás le dijo que lo arrojaran de la borda. Que lo arrojaran. Jonás se dio cuenta. Cuando uno miente a Dios, no solo Dios se da cuenta, sino tú también te das cuenta. A Dios dije. Y cuando lo hicieron, la furiosa tormenta cesó. Y aunque Jonás trató de escapar del Señor, nunca Dios lo dejó. Yo no sé, yo a veces digo, Señor, hace 43 años que ya te conozco
hace del año 1991 que me pusiste a predicar acá, ¿por qué no me dejas en mi casa? Ya me cansé de la iglesia. Ya me cansé de verle la cara al hermano Carlos Nieto, a la hermana Belina, a todos, ¿verdad? Ya me cansé de verles la cara. ¿Por qué no me dejas en mi casa? Puedo salir con mi esposa, puedo disfrutar los últimos años de mi vida, que son 40. ¿Qué pasó? Nadie dijo amén. Ustedes, qué bárbaro. Yo no sé qué congregación tengo. Quisiera disfrutar con mi esposa, irme al Sheraton Hotel, irme al Hyatt, al Buenaventure, al mar. Y Dios me dice, Dios, ¿no es tu tiempo? No es tu tiempo. Me dice, ¿te acuerdas de Elías? Sí, le digo, es mi cuñado. No, ese no, el otro. Elías. ¿Qué le dije a Elías? Me dice Dios, levántate, mucho camino te resta. Hay muchas cosas que hacer todavía en majestad, me dice. ¿Y qué tengo que hacer? Tienes que enderezar lo torcido. Ay, Señor, es que está casi todo torcido. Bueno, hay que enderezarlo. Hay que enderezar la doctrina. Ay, Señor, ayúdame, Jesús. Dios, incluso en el mar, rescató a Jonás, envió un pez, lo traga, evidentemente fue vomitado en la tierra. Se dirigió a Nínive para predicar como el Señor le había mandado, después de haber pasado una experiencia dolorosa. Yo me imagino estar adentro de las entrañas de un pez. ¿Qué olor debe tener ahí adentro? Qué feo debe estar. Y fue vomitado y dijo Jonás, mejor le hago caso a Dios. Ahora dile al que está al lado suyo. Dile al que está al lado tuyo, mejor le hago caso a Dios. Dile, mejor le hago caso a Dios. Es hora de hacerle caso a Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor y comienza a hacerle caso a Dios. Si Dios te llamó, es para servirle, no para esconderte. Dios te llamó para servirle, no para esconderte, no para buscar excusas, no para buscar justificaciones. Dios te llamó para servirle a Él. ¿Me estás entendiendo? ¿O quieres que predique enojado? Ahora hay 3 tipos de tormentas, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios. Están las tormentas naturales. ¿Cuáles son las tormentas naturales? The Mother Nature, como dicen muchos. Los huracanes, las inundaciones, los tornados, son tormentas naturales. Pero hay tormentas emocionales. Ahí está el problema. Las naturales Dios las manda para que levantemos los ojos al cielo y digamos, ay Señor, ¿qué pasa con mi vida? Pero ¿qué pasa con las emocionales? Ahí está el problema, porque Satanás trabaja en las emociones del hombre. Se está perdiendo las enseñanzas. Venga este viernes y va a ver qué enseñanza vamos a tratar este viernes. No se la pierda. El 95% de las personas que llegan a las iglesias viven en emociones. Y cuando un cristiano vive en emoción, es un terreno de Satanás. Satanás trabaja en la mente y en las emociones. Y a veces decimos, sí, pero la mujer es emocional. No, la mujer es vaso más frágil, pero el hombre también es frágil. El hombre también es emocional. A menudo son peores las tormentas físicas e incluyen las siguientes situaciones, a veces mala salud, dificultades financieras, las recesiones económicas o la pérdida de un trabajo nos desafían a creer en la Biblia y a confiar en Dios para consolar y apoyar y proporcionar. Pero cuando llegan esas tormentas emocionales, y yo no soy el que manejo el timón, yo no soy el que estoy a la borda de un barco y estoy manejando el timón y parado sobre la roca, que la roca es Cristo, me dejo llevar por las emociones.
¿Cómo puede ser que al llegar a un 65% el porcentaje que dentro de la iglesia se divorcian? 65% dentro de la iglesia de Jesucristo optan por el divorcio. Las condiciones tormentosas en el hogar causan estrés y rechinan en nuestros corazones, porque nos dejamos llevar por emociones. Pero acuérdate esto: detrás de una tormenta sale el sol. A veces nos perdemos lo positivo por concentrarnos en lo negativo nada más, por lo que el diablo puso en tu corazón. Vas a dejar a una mujer que vale la pena por otra, vas a dejar a un hombre que vale la pena por otro. Mentira del diablo. ¿Acaso no hay hombre ni mujer perfectas? El único soy yo, pero no, ya estoy comprometido. Alguien dijo en la congregación el viernes pasado: ustedes son perfectos. Ania dijo eso. No somos perfectos. Nos metimos con Jesús en el barco. Dejamos las cosas materiales, perdimos un montón de dinero, mucho dinero, con tal de seguir a Jesús y aguantarlos a ustedes. No dijo amén. ¿Qué pasó? Diga amén. Pero también están las tormentas espirituales. Cuando hablamos del Espíritu Santo y todas estas cosas, a veces, yo no sé, yo estoy confundido. Estoy más confundido yo que ustedes, porque me da un pesar ver que a veces la iglesia no entiende qué es el Espíritu Santo. Cuando hablamos de tormentas espirituales, ¿saben la palabra que yo usaría para tormenta espiritual? Desobediencia a Dios. Ya está. Una persona entra en una tormenta espiritual cuando desobedece a Dios y a su palabra. Ya está. Ya dejó de ser espiritual ese hombre, ya dejó de ser espiritual esa mujer, ya se volvió carnal. Estar fuera de su voluntad cambia nuestra conducta, conversaciones y carácter, lo que nos hace estar en desacuerdo con lo que Dios dice en su palabra. Ahora, ¿cuáles son los orígenes de nuestras tormentas? ¿Cuáles son los orígenes de esas tormentas emocionales, de esas tormentas orígenes? ¿Sabe cuáles son los orígenes? Nosotros mismos. Venga el viernes, no se pierda la clase, porque usted va a ver que el yo, así como dice el argentino, yo, diga yo. Así dice el argentino, yo. ¿Sí? El yo. Nosotros mismos somos los que originamos las tormentas. Las provocamos. ¿Y saben por qué? Por la desobediencia intencional a la palabra. Y como resultado podemos llegar a sentirnos temerosos o ansiosos, sentirnos distantes de Dios, culpar a los demás, echarle la culpa a todo el mundo. ¿Y yo soy el culpable? Si me ha quedado algo de la iglesia tradicional, cuando yo tenía 7 años era monaguillo en la iglesia tradicional. Le besaba la mano al cura, al sacerdote. Cada vez que venía el sacerdote me agarraba la mano y yo tenía 7 años. Pero si algo yo me acuerdo, que él me decía, y cuando estábamos en la misa, él me decía: la mía culpa, en latín, la mía grandísima colpa. En italiano es colpa, la mía grandísima colpa. ¿Y sabe que eso es verdad? Porque nosotros tenemos la culpa de tomar decisiones equivocadas. Somos nosotros los que muchas veces queremos que el agua se transforme en vino para volvernos borrachos. Y Dios dice: toma agua. Y nosotros le oramos: Señor, conviértela en vino. Y después en cerveza. Y después en un pitcher que tiene como 4 vasos, 5 de cerveza. Y Dios te dijo: toma agua.
Y tú estás orando para tomar cerveza y para tomar vino. O sea que el diablo, Satanás, puede crear una tormenta muchas veces a través de la tentación. ¿Y sabes cuál es la tentación? Una botella de vino. Una botella de cerveza. Por eso dice la palabra de Dios que hay que cuidarse del vino y de la cerveza. Y si tienes a alguien al lado que ha sido adicto, más vale que no tomes nada de esas cosas. Y si tú fuiste adicto al vino y a la cerveza y al licor, échalo de tu vida en el nombre de Jesús, porque vas a perder tu matrimonio, vas a perder tu relación con Dios, vas a perder a tus hijos, vas a perder tu trabajo. Usted se pregunta por qué hay tantos homeless en Los Ángeles. Por el vino, por el alcohol, por las drogas. El pecado de David, registrado en 2 Samuel, muestra el progreso de una tentación. La tentación empieza con un vasito de vino, medio vaso, un vaso de vino, 2 vasos de vino, una botella de vino. Y ya está. La tentación inicia, como dice la palabra del versículo más corto, no le des lugar al diablo. Dándole lugar en tu talón de Aquiles. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? Yo no sé cuál es, pero Dios lo sabe. Pero el diablo también. En tu debilidad, cuando le das el lugar, viene la tentación. David estaba donde no debía haber estado. Cuando su ejército fue a la batalla, David se quedó en casa, en vez de irse con las tropas. Vio lo que no debería haber visto, y mientras caminaba por su tejado, vio a una mujer bañándose en un lugar. En lugar de alejarse, siguió buscándola. Su mirada se volvió hacia la lujuria, envió a buscarla. Y David, al igual que nosotros, traemos problemas sobre nosotros mismos cuando tratamos de desobedecer a Dios por nuestro talón de Aquiles. ¿Conoces tú el talón de Aquiles tuyo? ¿Conoces tu debilidad? El diablo también. ¿Sabes por qué? Es fácil. Cuando vienes a la reunión de oración, Señor, quiero que te pido oración por mi carne. Señor, sujeta mi carne a mi espíritu. Ya está. Ya se lo dijiste al diablo. Por eso hay que orar en otras lenguas. Por eso es menester recibir el bautismo del Espíritu Santo. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo y empiezas a orar en otras lenguas, el diablo no entiende. Y tú puedes orar y orar y orar en otras lenguas. Es necesario ser bautizado con el Espíritu Santo de Dios y recibir ese bautismo con las evidencias de hablar en otras lenguas. A la reunión de oración y empieza, Señor, cambia a mi marido. Ya el diablo se enteró. Y la hermana chismosa también. Al igual que Jonás, descubriremos que siempre está con nosotros Dios, incluso en nuestra desobediencia, para que nos arrepintamos. Después de haber sufrido a través de tormentas dolorosas, salimos mejor equipados para ser útiles a los demás. Pero Dios necesita tumbarte. Dios necesita despojarte del orgullo, quitártelo. Cuando Él te ve humillado, arrastrado, ahí viene, do you need me? ¿Me necesitas? Can I help you? Can I do something for you? Qué bárbaro, yo hablo en lengua ya. Dios usa poderosamente la situación para hacernos más útiles de lo que éramos antes. Porque antes, si yo estoy sentado, soy un inútil, no soy útil. Dile al hermano que está al lado tuyo, no le digas nada. Cuando te levantas y empiezas a hacer algo para Dios, recién empiezas a ser útil. Recién empiezas a ser útil. Entonces entendemos mejor que su fortaleza fue suficiente para nosotros y que su propósito era bueno.
Dios siempre nos va a demostrar su amor, y una vez que entendamos que los pensamientos y los caminos de Dios son mejores que los nuestros, vamos a hacer como Jonás: llévame a Nínive. Mi pregunta es esta: si usted tiene papeles, si usted ya es residente, si usted cruzó la frontera un día y alguien le dio una mano, ahora usted le toca darle la mano a alguien. Ahora usted tiene que cruzar la frontera para el otro lado y llevar la palabra de Dios a aquellos que están pidiendo por favor alimentos. ¿Qué está haciendo usted en Estados Unidos? Sacando bandera nada más. Cruce la frontera para aquel lado. Predique la palabra a esa gente. Y ayúdenles como alguien le ayudó a usted también. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué está haciendo ahí sentado? Es que, pastor, yo tengo que trabajar, working so hard. Sí. Trabajas tanto que ni diezmas. Estás trabajando tanto y haciendo tanto dinero que no se ve ni un peso tuyo ahí adentro. Pero usted no sabe, pastor, las deudas que tengo. Vas a tener más deuda todavía si no obedeces a Dios en primer lugar. Debido a esto, Dios nunca comete errores. Y nada sucede en nuestra vida sin la voluntad permisible de Dios. ¿Por qué? Porque su buen propósito y su poder poderoso y su amor siempre gobiernan las tormentas. Está por sobre las tormentas. Sobre la situación que nosotros pasamos. Las tormentas. Ahora dile al que está al lado suyo: no seas un David. Dile al que está al lado, al que está atrás: no seas un David y tampoco un Jonás. Ponme eso, por favor, ahí, y vamos a ponernos de pie.